Bueno, hello again, La Vega. ¿Cómo estamos? Ay, pero eso no se oyó. Y no que los veganos tienen el carnaval más divertido de toda Latinoamérica. Hello, La Vega, ¿cómo estamos? Bien, yo sí me alegro. Yo me siento honrada de ser parte de todo este movimiento, porque voy a preferir ya llamarlo así, un movimiento familiar y empresarial que nos está alimentando el espíritu, la mente y recordando que vale la pena, que todo lo que los empresarios familiares vivimos en el día a día, todos nuestros esfuerzos valen la pena. Y hoy estoy aquí en representación de mis padres y quiero comenzar por honrar a esas personas que me enseñaron a ser humano primero que todo y un ser humano productivo y amante del trabajo. Y quiero que ustedes se unan en esa honra, trayendo a sus mentes 3 imágenes de la empresa que papá y mamá le heredaron. Que no tienen que ser una empresa física, porque no todos tenemos la gracia de que papá y mamá nos hayan dejado una empresa física, pero sí puede ser esa sensación de pertenecer a algo, desde ser un muy buen colaborador o desde ser una persona con una ética de trabajo, de quizás levantarse a las 4 de la mañana a ordeñar una vaca, qué sé yo. ¿Qué imágenes de esa herencia empresarial y de trabajo vienen a sus mentes cuando piensan en el legado de papá y de mamá? Porque gracias a ese legado, todos nosotros estamos aquí. Y yo quiero comenzar honrando eso. Para entonces contarles un poco de mis propias imágenes. Quiero hablarles desde el principio de la empresa que me regaló mi papá. Mi papá fue un industrial de los que inició el proyecto Zona Franca en Santiago. Y yo, como decimos en buen dominicano, eché los dientes en una fábrica que llevaba por nombre Ropas Industriales S.A., Risa, y tenía una carita alante. Y yo comencé a trabajar en Risa a los 8 años en los veranos. Y luego, pues también cualquier excusa era válida para irme a pasar el día en la fábrica. Entonces, ese era un mundo muy particular. Yo recuerdo que tenía una recepción bien pequeñita e inmediatamente uno pasaba de la recepción, lo que se veían eran filas y filas de máquinas que no paraban, que pasaban todo el tiempo trabajando a ritmo de merengue y salsa. Y una línea operativa de operarios de más de 600 empleados con los que comúnmente me tocaba compartir el almuerzo. Entonces, cuando yo entraba a Risa, yo dejaba de ser Leonelda y me convertía en la hija del señor Pichardo. Imagínense cómo era todo eso. En ese momento, lo que yo aprendí era que las personas que trabajaban en la empresa y muchos de sus asociados y de sus suplidores, sobre todo los suplidores internacionales, llegaban a convertirse en familia. Muchos de esos suplidores eran mis tíos de cariño y pasaron a ser personas inclusive con quienes nosotros pasábamos las Navidades y las fechas importantes. Éramos todos familia. También en esta vivencia de empresa de Risa y de mi papá y de mi mamá, no habían horarios para trabajar, señores. Mi mamá era la encargada del departamento de embarque y le estoy hablando principio de los 80s, un buen sábado ya se podía acostar a dormir esperando esa llamada. Y cuando la llamaban 1, 2, 3 de la mañana, ya se levantaba, se ponía su ropa y arrancaba para la zona a terminar el embarque. Y yo nunca la escuché quejándose. Eso era parte del trabajo. Lo hacía con mucho gusto. Además, en mi casa siempre hubo una oficina con un contable que trabajaba yo creo que medio tiempo y ahí se llevaban los números de la casa, de la oficina, se hacían pagos, o sea, era como que no había una línea divisoria muy clara entre lo que era la familia, el trabajo y la empresa. Según me fui haciendo adulta, luego me fui enterando que todo aquello que yo respiré por muchos años, hoy es conocido como una herencia de una era industrial.
Una era que, entre otras cosas, nos enseñó que es la empresa la que marca, que dictamina gran parte de cómo se termina constituyendo la cultura y la sociedad, de cómo nos relacionamos. Nosotros aquí todos somos hijos de una era industrial que terminó envisionando a los hombres como máquinas y que llegó a creerse que los hombres teníamos que trabajar para cumplir con un nivel de producción X y que si no lo hacíamos, pues entonces no estábamos a la par con lo que se demandaba. De hecho, yo fui testigo en más de una vez de supervisores en la fábrica que estaban a disgusto con muchos de los operarios porque no cumplían esos esquemas. Pero eso terminó permeando la sociedad, no solamente a nivel laboral, sino en general. Muchos de nosotros somos máquinas de trabajo. Y eso no es bueno ni malo, es solamente la conciencia de dónde venimos, de ese modelo industrial. Y este modelo industrial también incluye un esquema que hoy tiene un nombre y se llama paternalismo, y que yo viví con mi papá. Mi papá era el rey en ese reinado que se llamaba ropas industriales. Era el hombre que tomaba todas las decisiones, era el hombre más sabio, y es verdad que era sabio. Y también era la persona que tenía la última palabra sobre qué hacer con los cambios. Cuando pasaba algo que había que tomar una decisión, pues dependía de él al final qué se iba a hacer realmente. Entonces, yo le agradezco muchísimo hoy por hoy a esa herencia cultural y familiar que recibí. Y sobre todo reconozco que gracias a ella, por ejemplo, en mi casa nunca nosotros tuvimos miedo de no tener suficiente para comer, para vivir. De hecho, viví una niñez y una adolescencia muy próspera gracias a todo ese esfuerzo que, además de todo, mi papá y mi mamá hacían parecer que era muy fácil. Pero ¿qué pasa? Que llegó un momento que el negocio comenzó a cambiar, que los mercados en Zona Franca, como ustedes bien saben, comenzaron a hacerse muy volubles, que comenzó la tecnología a demandar otras cosas, carreras más especializadas, y a este señor Pichardo, que se había echado el negocio en sus hombros, no aguantó y terminó por venderlos. Entonces, finalmente, yo no heredé una empresa física, pero aquello que heredé a nivel de ética de trabajo, de compromiso, de confianza en mí misma, en los equipos y en todo lo que eso puede generar, pues yo creo que no hay capital monetario que lo pague. Sobre todo porque reconozco que viniendo de ese mundo, que me imagino que es el mundo desde donde vienen la mayoría de ustedes también, hoy me topo con una realidad laboral muy diferente. Dígame cuáles de sus colaboradores levantan la mano y dicen, yo trabajo sin horario, o yo estoy aquí por más que el salario, por ejemplo. Las personas que somos parte del mundo laboral en el mundo moderno y que venimos de otra historia, tenemos una mirada un poco curiosa, por no decir crítica, de cuáles son las realidades del mundo de hoy. Pareciera que la gente hoy en día trabaja con poco compromiso, ¿sí o no? Para los que venimos de esta escuela industrial. Pareciera que los colaboradores son un tanto rebeldes, ¿sí o no? Ay, pero eso sí, tan bajito. ¿Sí o no? Yo voy a ser más atrevida todavía y voy a servir de eco a una frase que cada vez que la escucho me da un poquito de miedo, pero estoy aquí para compartir, ¿verdad? Señores, después de la pandemia la gente como que no quiere trabajar, ¿sí o no? Esa es la realidad desde la mirada de nosotros, los hijos de la era industrial. Ok, la misma realidad para los millennials y centennials. Levanten la mano si usted es millennial o centennial. Ah, tenemos millennials y centennials. Thank you for being here.
Los millennials y los centennials, ¿qué dicen de la realidad laboral del mundo de hoy? Ay, esto es aburrido. Y es verdad que esta gente pretende que nosotros nos sentemos 8 horas a hacer lo mismo. Aburridísimo. ¿Sí o no, millennials? Sí. Los millennials y los centennials dicen, queremos colaborar en actividades que nos ayuden a ejercitar nuestra creatividad. ¿Sí o no? Así mismo, pueden hasta decirlo más alto que los más mayorcitos. Y los millennials y los centennials dicen algo como, pero aquí como que pretenden que seamos toditos iguales. ¿Dónde está la diversidad? Yo quiero trabajar en un sitio que yo pueda ser yo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, dos miradas muy diferentes para una misma realidad, la realidad laboral. Y con esto, dos grandes preguntas, sobre todo para nosotros, empresarios familiares, que tenemos un objetivo bien definido, que es que nuestras empresas trasciendan, que prosperen más allá de esa vida útil que nosotros tenemos, hasta el punto de que puedan seguir subsistiendo mucho después que nosotros ya no nos encontremos. ¿Cuáles son esas dos preguntas? La primera, ¿qué vamos a hacer en las empresas con los cambios que no paran y con la gente que está mayormente insatisfecha? ¿Qué vamos a hacer? Y la segunda, ¿cómo podemos responder a estas inquietudes ante la realidad de una empresa familiar que no queremos dejar morir? Es como si en el fondo nosotros supiésemos que si bien es cierto que nos toca honrar a papá y a mamá, porque eso deseamos todos, ¿sí o no? Sí. También algo en el fuero muy interno nos dice que para que esto permanezca, nos toca hacerlo diferente. Porque el mundo en el que nos estamos desarrollando, en el que están creciendo nuestras empresas, ya no es el mismo que el que papá y mamá nos heredaron. Es como decir que en un mundo terriblemente cambiante, no solo en cuanto a los mercados, sino también en cuanto a las estructuras que solían sostener la visión de lo que era una empresa, es imperante contar con un modelo gerencial que nos permita seguir transitando el desarrollo de nuestras empresas y de nuestras sociedades y que tenga el cambio como parte de su esencia. Este modelo es el modelo gerencial transformativo, que está muy en boga y todo el mundo habla de la transformación, pero hoy parte de lo que quiero compartir con ustedes es en qué consiste en realidad este modelo de gerencia transformativa, que entre otras cosas comienza por enseñarlos que antes el cambio era algo que podía suceder y que antes los gerentes y los socios fundadores tenían la potestad de decidir qué hacer con el cambio. Muchas veces porque lo veían venir, entonces se planificaban y desarrollaban estrategias y veían el cambio hasta como algo lineal que uno podía trabajar paso a paso. Pero todos ustedes que trabajan en empresas del mundo de hoy saben que ya eso cambió, que no bien resuelves una situación por un factor inesperado. ¿Y cuántas vienen detrás? Más de 10, ¿verdad? Es como si los empresarios hoy en día tenemos que darnos la tarea de abrir por la mañana la puerta del negocio y decir algo como: buenos días, cambio, ¿qué me tienes para hoy? Tenemos que estar preparados para los cambios prácticamente diarios que se nos están componiendo, que se nos están presentando, porque eso es parte del mundo en el que nos ha tocado vivir y desarrollarnos.
Entonces, hoy yo quiero que nos vayamos con una mirada bien clara de la diferencia entre lo que es cambio y lo que es transformación. El cambio tiene que ver con factores regularmente aislados que transitan de un punto a un punto B. Y te dicen, bueno, pues ya no es lo mismo. La transformación tiene que ver con un conjunto de factores que impulsan a que la esencia misma de algo cambie. Por eso, cuando hablamos de gestión gerencial transformativa, estamos hablando de algo que se enfoca en mucho más que administrar recursos o dirigir procesos. Se centra en la idea de transformar fundamentalmente la manera en que comprendemos, abordamos y ejecutamos las estrategias de gestión. Una manera que esencialmente esté abrazando los cambios. En las empresas que tienen gestión transformativa, el cambio mismo y el hecho de que podamos abrazar los cambios es parte de la esencia de la empresa. ¿Me siguen? Somos empresas que amamos los cambios. Las empresas con gestión transformativa somos empresas que amamos los cambios y que enseñamos a todos nuestros colaboradores a abrazar los cambios. Esas son las empresas que van a trascender en el mundo moderno. Entonces yo quiero hoy presentarles este modelo empresarial desde una mirada transformativa, que es mi especialidad. Yo soy doctora en estudios transformativos y estoy tomando un tema gigante para compartirlo en 20 minutos, pero yo sé que ustedes todos me van a entender porque mucho de lo que les estoy compartiendo es esencialmente humano. Estamos llenos de patrones culturales que guían nuestros comportamientos y que hemos aprendido, pero hay una discordancia muchas veces entre el patrón y el resultado. Y es una discordancia que se siente mucho aquí. Aquí hay algo que no está bien. Cuando yo fui a dar mi primera charla sobre liderazgo transformativo con Irene, que llamamos en esa ocasión liderazgo esencial, a Mao, una de las personas que asistió al final me levantó la mano y me dijo, ay, yo quiero darle las gracias, porque llegó un punto que yo pensaba que yo estaba mal, porque cada vez que yo despedía a una persona, me ponía melancólica, me daba tristeza, pero ahora escuchándola, entiendo que no, que eso simplemente se llama que yo soy humana. La era industrial, sin darse cuenta, quiso borrar la humanidad de la fórmula de la productividad. Y como humanos más completos, sanos, armoniosos, es que somos más productivos. Sobre todo hoy en día que ya todo el mundo está consciente de qué necesitamos para sentirnos más humanos, más completos y más en bienestar. Entonces vamos a ver cuál es el compromiso de esta gestión transformativa. Y lo vamos a ver a través de 3 anclas, de 3 puntos a fortalecer. Allá arriba se encuentra la cultura empresarial. ¿Qué es la cultura empresarial? Es algo así como, ¿qué se siente cuando una persona entra a tu empresa? Señores, aquí entre nos, yo sí me sentí bien cuando yo entré a La Vega esta mañana y contemplé ese parque hermoso con esa iglesia de fondo. Prometo venir a visitar de noche pronto. ¡Qué belleza! No había hablado con nadie, no había interactuado con nadie, era de día, los negocios apagados, pero yo sentí algo cuando vi el escenario. Eso le pasa a la gente cuando entra a nuestras empresas. Eso le pasa a los nuevos colaboradores cuando entran a nuestros negocios. Comienzan a sentir cuál es la vibra. La cultura familiar, dice el afamado Peter Drucker, se come las estrategias de desayuno. Podemos tener las mejores estrategias, pero si la cultura no está preparada para recibirlas, si la cultura no está
abierta, sensibilizada para montarse en el tren de lo que a la empresa más la conviene, la cultura empresarial, es la primera en poner resistencia. Y muchas veces esa resistencia comienza por nosotros. Entonces, el enfoque de el trabajo que podemos hacer desde una gestión transformativa es renovar, hablando de renovación, nuestras culturas organizacionales. Y lo vamos a hacer con un enfoque bien claro en cuál es la visión de la empresa. ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? No solamente la visión a nivel de utilidades, de dividendos, de proyectos. Tenemos que tener una visión comprometida con la empresa, con los nuestros, con la sociedad, hacia dónde vamos. Una cultura transformativa preparada para el mundo de hoy es una cultura que busca conexiones, conexión con la realidad que estamos viviendo. Queremos conectar con la gente, con sus necesidades, con lo que siente. Adaptabilidad, que se dice muy fácil, pero ¿qué tan bueno soy yo adaptándome a las cosas cuando me las mueven? Si a veces cuando nos mueven una cita o un colaborador se nos enferma, pegamos el grito en el cielo. Flexibilidad. Enfoque en la visión, como ya mencioné. Esas son las cosas que vamos a ir tomando en cuenta cuando pensamos en revisar la cultura organizacional de nuestras empresas para asegurarnos que sea una cultura transformativa, que tenga como parte de su esencia el cambio. Luego tenemos las dos bases principales. La primera, integrar. Para tener una gestión transformativa, tenemos que trabajar para integrar los equipos, que todos sientan que pueden ser, mejor dicho, que son parte de la empresa, para integrar las ideas, para integrar las miradas, los sistemas de comunicación, el bienestar en las empresas, para integrar el bienestar y para integrar el aprendizaje. Las empresas somos modelos de vida en el mundo de hoy. Un colaborador que aprenda a estar en bienestar en su trabajo, ¿qué ustedes creen que va a hacer con su familia? Y por último, la tercera ancla, colaborar. Y vamos a colaborar para la solución de conflictos, para generar ideas y, por supuesto, para trabajar en los procesos de cambio. Mi propuesta es la siguiente. Yo siento que las empresas familiares, por su naturaleza multigeneracional e integrativa, cuentan con las condiciones perfectas para convertirse en empresas con un liderazgo transformativo, con una gestión transformativa. Porque a nosotros, las empresas familiares, y todos nosotros fuimos testigos de empresas dominicanas exitosas en seguir estos modelos, nos toca consensuar, integrar, aprender. Y si la base de una empresa familiar puede lograr esto con los miembros de la familia, ¿qué ustedes creen que va a pasar con los altos mandos, medios e inferiores? Se pueden impregnar de ese espíritu de compromiso, de colaboración y de todo lo que se necesita para poder tener el dinamismo que requieren las empresas en el mundo de hoy. Y comencé contándoles un poquito sobre la empresa que me heredó mi papá. Y ahora les voy a hablar un poquitito sobre la empresa que yo le estoy heredando a mis hijos. Y sobre ese proceso de sucesión, que como ustedes escucharon, puede ser bastante temido, por no decir hasta tortuoso, y que en mi caso, yo levanté la mano hace más de 10 años y dije, yo creo que yo aquí acabé. Imagínense la expresión de mi marido, número 1,
y de los demás en la familia cuando yo he hecho tremendo anuncio. Sobre todo, recuerdo que Carlos, que fue nuestro asesor en todo lo del protocolo, entró a trabajar con nosotros para toparse con la noticia de que yo me iba, arrancando el protocolo. Y no era que yo iba lejos, yo me quedaba en Santiago, me quedaba laborando, pero yo me había dado cuenta de que si yo no hacía algo tan determinante como eso, yo siempre iba a estar muy atada a la vida de lo que es mi primer negocio, el Instituto de Inglés Eli en Santiago, porque el Eli para mí es como un hijo. De hecho, muchas veces yo he dicho, es mi primer hijo. Lo parí antes que el primero biológico. Entonces, ante cualquier situación, mi impulso siempre es meterme en el Eli de lleno. Pero yo trabajé en el Eli por más de 15 años en la parte académica y luego en el desarrollo. Yo soy contable de primera carrera y yo no tenía idea de que existía lo que se llama hoy protocolo familiar, y me dediqué a documentar todos los procesos, políticas del instituto, tanto a nivel administrativo como a nivel académico. Y en buen dominicano me fundí. Y para colmo, como al año de comenzar a ver eso, me enfermé, me dio cáncer. Y entonces yo dije, mira, me voy a tomar esta licencia para decir, voy a durar 6 meses sin trabajar. Y cuando regresé, yo tenía muy claro que ya mis días en el Eli estaban contados y que lo que me tocaba era seguir preparando todo un equipo para hacer lo que nosotros aquí en este sistema conocemos como una sucesión exitosa. Yo entregué el Eli, académicamente hablando, a un director, una directora académica, en enero del 2020. Y todos ustedes saben lo que pasó en marzo, ¿verdad? Y todos ustedes se imaginan lo que yo hice, ¿verdad? Me metí hasta aquí, a ayudar, a digitalizar y a convertir todo lo que es una metodología de enseñanza 100% vivencial en algo que se pudiera dar online. El Eli desde sus inicios, hace 27 años, está creando comunidades de aprendizaje. En el Eli, y tengo egresados aquí que no me dejan mentir, todas las clases se dan en círculo. Todos los estudiantes participan. En las reuniones mensuales con maestros individuales también escuchamos, participamos, integramos. En las reuniones gerenciales académicas, lo mismo. En las reuniones de profesores, lo mismo. El Eli tiene un sistema transformativo instalado desde hace más de 20 años. Un sistema 100% presencial que nos tocó abrirnos a transformar. ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, que no bien dejé todo a mano, efectivamente fui coherente con mi deseo, me salí, entre otras cosas, para acabar mi doctorado en estudios transformativos y poder trabajar con un nuevo lenguaje que había descubierto, que es el lenguaje del corazón. Duré más de 5 años haciendo una investigación en ese lenguaje. ¿Y saben qué pasó con el Eli después de la pandemia? Creció más. Tenemos números en matrícula que nunca habíamos visto, un plantel con casi 50 profesores y muchísimos retos diarios que ya no me toca a mí manejar, porque a mí me tocó cultivar la esencia. Y hoy contamos, adivinen qué, con un director académico vegano. Es mi hijo postizo y me acompaña hoy junto a mi hijo biológico, que también está, sin querer queriendo, envuelto en la operatividad del negocio. Entonces yo creo que yo soy testimonio fiel de que sí se pueden hacer sucesiones saludables si lo que hemos creado es lo suficientemente fuerte para poder transformarse con los tiempos. ¿Cuál es el mayor desafío que tenemos las empresas familiares ante la realidad del mundo moderno? Bueno, pues que nos toca integrar y que venimos de una cultura que no necesariamente
está llamada a la integración. La cultura con la que contamos es más bien una cultura que tiene que ver con seguir a un líder. Sin embargo, vivimos en una época donde todos queremos humildemente y como podamos ejercitar nuestro propio liderazgo. Entonces, desafío número 1, poder integrar a todas las personas en los equipos, de acuerdo a sus talentos y a sus deseos y sobre todo a sus capacidades, porque de talento solo no se vive, ¿o sí? Tenemos que tener el talento y tenemos que tener la habilidad o la competencia para poder ser parte. Pero cada quien, desde donde tiene para dar, puede ser parte de un equipo. Tenemos que integrar nuevos esquemas mentales. Confesión. Hoy por hoy yo voy a Leli y veo cosas con las que yo personalmente no vibro. No son las esenciales, pero hay cositas con las que yo no vibro. Y el Leli funciona, creo que igual o hasta mejor que cuando yo lo lideraba. ¿Okay? Entonces tenemos que abrirnos a nuevos esquemas mentales si queremos trascender. Si el propósito es que la empresa se mantenga como yo la diseñé, pues obviamente vamos a seguir controlando y a seguir diciendo cómo tienen que ser las cosas. Pero si queremos trascender, abrirnos a nuevos esquemas mentales. Y por último, integrar nuevos esquemas de comunicación. Y aquí una historia graciosa. Cuando comenzamos con la fiebre del WhatsApp, yo me opuse fervientemente a que trabajáramos con el WhatsApp en las oficinas. Hoy por hoy, para mí, es desgastante tú tener que atender una conversación, muchas veces muy importante, en una reunión presencial y 5 más por el teléfono. Pero la ola de la tecnología me ganó y yo cedí. Ahora en el Eli todo se hace por WhatsApp. Igual uno sigue aplicando sus estrategias. Mientras estoy en reunión no respondo mensajes, por ejemplo. Pero tenemos que abrirnos y capaz que hay gente que no te responde por WhatsApp, que tiene que ser por correo, o que hay gente con la que te tienes que reunir. Las empresas modernas tienen que contar con ese tipo de adaptabilidad. Ya no se trata de lo que nosotros aquí arriba decidimos que va a ser. Se trata de lo que nosotros aquí arriba escuchamos que funciona. Y en base a esa escucha de lo que funciona, nosotros servimos a los colaboradores y a los clientes. Porque al final las empresas no podemos servirnos a nosotros mismos. ¿O sí? ¿Verdad que no? Okay. Entonces, si los jóvenes supieran y si los mayores pudieran, las empresas familiares tenemos una especialidad en lo que es manejar miradas diferentes. Y por mucho tiempo yo creo que nosotros hemos malinterpretado ese reto a nivel familiar y empresarial. Creemos que cargamos pesado. Señores, pero nosotros somos los grandes aventajados dentro del mundo empresarial, porque esas destrezas y esas habilidades a nivel de comunicación, de flexibilidad, de adaptabilidad, de inclusión, a nosotros nos toca desarrollarlas sí o sí. Así que las empresas familiares, yo pienso y estoy de alguna manera afirmando, se van a seguir convirtiendo en un modelo de negocios que funciona en el mundo moderno y que funciona para la trascendencia de los negocios en el mundo moderno. Y antes de cerrar, quiero dejarles con 5 recomendaciones de cómo comenzar a instalar una gestión transformativa en tu empresa. La primera, integra a los miembros de la familia en las actividades que entiendas que ellos pueden colaborar, pero miren cuál es el punto aquí. No se trata de traer a este muchacho que es joven para que entonces nos ayude con la tecnología. Porque ahí estamos jugando a que papá le está diciendo al muchacho, ven y a esto. ¿Quién quiere un muchacho demandado en su negocio? Nadie, ¿verdad? Tenemos que ser coherentes con lo que queremos. Tenemos que ver a nuestros hijos y esas generaciones que vienen subiendo como entes profesionales que aportan
miradas en estos negocios que nosotros no alcanzamos a tener. Les voy a contar un cuento fresquito. Miren, yo acabo de escribir mi primer libro. Y la semana antepasada viví una crisis porque tenía unos temas ahí de diseño y bueno. Y mi hijo, que es productor de música y que se ha dedicado a estudiar mucho lo que es la producción en general de muchísimas cosas, me dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar a producir el libro. Ven, pásamelo que yo lo voy a leer. Y lo lee. Y me dice algo como que estaba todo muy bien, pero que el formato que yo había elegido, y es verdad, es un formato muy directo y resumido. Y en parte lo hice porque yo sé que eso a los millennials y a los centennials les llega. Entonces me dice, mira, esa introducción de 15 páginas que tú escribiste no va, bota eso. Señores, yo hasta lloré escribiendo esa introducción. Se la di a leer a mi círculo interno y todas mis amigas estaban locas por leer el libro con esa introducción. ¿Cuántas páginas tiene la introducción? Media. Me toca dejarme llevar porque él mira cosas que yo no miro. ¿Me siguen? Entonces vamos a integrar a los miembros de la familia, no solamente en lo que tiene que ver con nuestros intereses, vamos a escuchar sus miradas completas y vamos a nutrirnos, nuestros negocios se van a nutrir muchísimo de eso. Mantén el enfoque en la visión y el enfoque diario, ¿saben dónde lo vamos a mantener? En lo que sí funciona y vamos a aprender de lo que no funciona. Parte de la gran queja de los colaboradores es que solo logran tener la atención de los supervisores para típicamente llamarles la atención. Imagínate tú que tu colaborador disfrute de un supervisor que cada vez que hace algo súper bien se lo aplauda. Como eso le cambia la energía a todo. Reúnanse permanentemente para ver cómo estamos ¿y qué necesitamos? Son las dos preguntas más básicas de la bolita del mundo y al mismo tiempo las dos preguntas más necesarias. A veces solo se necesita eso, saber cómo cada quien en la empresa está mirando las cosas y qué entiende cada quien que se necesita. Con eso muchas veces basta. Luego, fomentar el orgullo y la gratitud por quienes somos como empresa, de dónde venimos, por nuestros logros, por los aprendizajes. Tener en nuestras agendas momentos fijos para hacer algo tan sencillo como eso. El alma de la empresa, que son los colaboradores, lo necesita. Dar seguimiento periódico al desarrollo del personal. Antes hablábamos de gente que había que dirigir. En el mundo moderno hablamos de gente que tenemos que desarrollar constantemente. Porque solo si nos desarrollamos juntos podemos construir grandes empresas y proyectos juntos. Las empresas no se construyen solas, se construyen con un ejército de personas que están todos trabajando para un mismo objetivo. Y eso obviamente incluye el desarrollo de la tecnología y qué nos toca hacer a cada paso con la tecnología. Por último, queda claro que la empresa que la mayoría de nosotros heredamos de mamá y de papá está en extinción. Y que la empresa que con mucho esfuerzo construimos, el modelo exacto que construimos de aquí a 20, 30 años, con suerte, tampoco va a existir. La gerencia transformativa, este modelo de liderazgo del que estamos hablando, es el puente que tú, yo y todos nosotros podemos construir para que las futuras generaciones puedan llegar a ese futuro soñado, cargado de sueños, al que todos aspiramos. Y en esta mañana yo quiero darle las gracias por ser constructores junto con todos nosotros de ese puente. Muchísimas gracias y muy feliz resto del día.